entrevista a Paulita Pike Tennant, activista contra la injusticia, psicóloga romeriana, hija de Pachita, primera reina de las fiestas agostinas, coronada por el general Hernández Martínez en los años 30. Paulita, ¿cuáles son tus recuerdos más lejanos de tu infancia junto a tu mamá, que era un sol alegre? Mi mamá, sí, es cierto, mi mamá era la estrella, fue la estrella de su vida y era la estrella de donde quiera que fuera. Y donde más se sentía era cuando veníamos de pequeños a El Salvador con ella a pasar largas temporadas y yo me quedaba bien asombrada de que como aquí en El Salvador todo el mundo la conocía. ¡Ay, está la Pachita! ¡Oh, la Pachita! Y todo el mundo conocía a mi mamá. Y claro, uno que es pequeño y que vive en Estados Unidos y sabiendo cómo son los sajones y que cómo son de secos y que pues obviamente les falta la alegría de estos países. Entonces era así como alucinante enterarse de que era como la reina. Es que mi mamá, bien dijiste, fue coronada por el general Martínez en el 36 y siempre chisteábamos en la casa que nunca se bajó la corona. Desde entonces se mantuvo con la corona y así murió. Tenía como 17 años, ¿verdad? Tenía 16 años. Y bueno, estaba en Estados Unidos porque tu papá es estadounidense, pero antes de eso te contó cómo es que ella llega a ser reina. Sí, es una historia, bueno, sí, es algo larga, es interesante. Ella siempre dijo que era más bien, no era tan de la farándula como es ahora, sino que era mucho más seria la elección y casi lo equiparaban con algo político. Yo realmente nunca entendí en qué sentido cuando ella fue coronada en el 36, pero sí parece que fue bastante accidentada la elección de ella de reina de las fiestas de agosto, porque ella iba supuestamente a ser la reina de los estudiantes de la Nacional, y eso era lo que a ella la mataba de felicidad. Eso es lo que ella estaba segura que iba a ganar eso. Y su contrincante era una señora que acaba de morir, pero que luego fueron grandes amigas, doña Ruth Inverton. Ruth Deneke de Inverton. Entonces se formaron dos bandos en la Universidad Nacional, que eran los denequistas por Ruth y los pachistas por mi mamá. Y los estudiantes que llevaban la campaña, mi mamá, siempre repetía los nombres de los 7 sabios de Grecia, entre ellos estaba el doctor Leandro Echeverría, y ahorita no me acuerdo de los demás, están en el libro que supuestamente está por escribirse. A saber qué pasó al final, que mi mamá creo que perdió por 1 voto o 2, y pero a todo esto, mientras se daba la elección de la reina de los estudiantes, ya el alcalde de San Salvador le había pedido a mi mamá que si ella aceptaría ser la reina de las fiestas agostinas. Era don Carlos Dreyfus. Y mi mamá se rió, dice que ella pensó en su inocencia juvenil, ay, don Carlos lo que me está ofreciendo, ser reina de las fiestas agostinas, y yo voy a ser la reina de los estudiantes. Y le dijo así: muchas gracias, don Carlos, pero no voy a poder aceptar. Claro, no le dijo que iba a ser la reina de los estudiantes porque pensaba que era presumir demasiado, pero la noche que perdió, siempre cuenta la historia que, ella quedó como en shock, y su abuelito, porque ella se crió con sus abuelos maternos, porque su mamá murió cuando ella tenía 1 año. Entonces con la familia Mejía Duke, la abuela era Duke en Santa Tecla y después en San Salvador. De los Duke, la abuela era Sara Duke de Mejía. Y ¿cómo se llamaba la mamá de Pachita, de tu mamá? Paulita Mejía Duke. También era Paulita, aunque le decían Pachita, y cuando ella murió, dejando a mi mamá tan joven, de 1 año, el papá era Henry Tennant, era diplomático norteamericano, vino a El Salvador, estuvo primero en México, estuvo en la Semana Trágica de Veracruz incluso, hay libros de historia donde lo ubican ahí, pero en un buen rol parece, yo no sé, realmente todos son leyendas. Y después de México lo asignaron a El Salvador cuando realmente no eran embajadas, sino que legaciones.
se llamaban eran las legaciones de los países. Y dice mi mamá que eran solo 3. Estaba el embajador, estaba mi abuelo y estaba el secretario. Y pues obviamente eran otros tiempos y nada de seguridad y muy amable, todo lo que era la cuestión social y diplomática. Entonces dice mi mamá que le dijo a don Carlos Dreyfus eso, pues que muchas gracias, pero que no. La noche que resultó ser la perdedora, y dice que los muchachos pasaban enfrente de la casa de ella, de los abuelos, que quedaba en la cesta, cerca de la iglesia de San Esteban. La que se quemó. La que se quemó. Cállese que eso mató a mi mamá también. Pitando y que los nenequistas habían ganado, y fue tremendo para mi mamá. Y dice que su abuelo Dari le dijo: lo importante no es ganar, sino ser grande en la batalla. Y eso siempre me pareció una frase tan digna y tan linda, y yo creo que mi mamá siempre lo tuvo como lema también de vida. Entonces, al perder ella y coronaron a Ruth, y entonces regresa don Carlos Dreyfus, le vuelve a pedir a mi mamá, y esta vez, claro, dijo que sí, y la coronaron enfrente, en el atrio del Palacio Nacional. Le pidió el general Martínez al alcalde Dreyfus si permitía que él coronara a Pachita, y le dijo que, ¿cómo le va a decir que no? Y bueno, en esos momentos de los años 30 también se da la gran insurrección indígena, la persecución de los campesinos en El Salvador. ¿Qué pasaba por la mente de ella? ¿No se daba cuenta? ¿O qué pasaba? ¿No se decía mucho aquí en San Salvador? ¿O qué pasaría por la mente de ella? Esa es una pregunta tan excelente, y ojalá mi mamá me la pudiera haber contestado, porque se la hice varias veces, pero nunca me dio una respuesta así como contundente. Me daba a entender, pues claro, Izalco estaba lejos, aunque también teníamos familia en Izalco. Le interesaban más los novios, etcétera. Entonces yo creo que no reparó mucho, porque realmente la propaganda de aquel entonces alrededor de ella era tan fuerte que si me hubiera dicho algo, creo que ella intuitivamente sabía que me iba a ofender, o que me iba, no tanto a ofender, sino que iba a provocar una discusión. Sí, porque en esa época también, irónicamente, hay un florecimiento de órganos de comunicación, revistas, etcétera. Muchos artistas también trabajaron para el Martinato en diferentes cosas, pero después de todo eso, tu mamá tuvo un montón de amigos y amigas, y es muy conocida, pero también de vos, ¿cómo es que comienzas a saber de Monseñor, por ejemplo, y las luchas sociales y toda esta convulsión que pasa en El Salvador? ¿Cómo fue para ella todo eso, o qué pasó con vos? Mi mamá vivíamos, porque éramos los 5 en la familia: mi papá, mi mamá y los 3 hermanos. Yo soy la mayor. Vivíamos en Estados Unidos en principio, porque mi padre era catedrático. Él todavía vive, pero obviamente está jubilado. Era catedrático, historiador y autor. Entonces fuimos a vivir a Chile, vivimos en Perú, vivimos en España. Entonces mi vida en Estados Unidos realmente fue poco el tiempo que yo viví allá, porque a finales del 68, de los años 60, nos fuimos a vivir a España, y ese es el año en que se divorciaron. Y estudiamos, mi hermana y yo estuvimos en la Complutense. Yo me casé, tuve mi hija en España, y cuando me separé, porque éramos súper jóvenes también, y yo creo que era algo que se veía venir, nos separamos, y yo pensé, sin pensarlo mucho, de verdad pensé, Estados Unidos o España son mis opciones. El Salvador. Entonces, ¿en qué año te vienes a El Salvador? En el 73 me vine a El Salvador, aunque ya conocía, como dije en un principio, veníamos a pasar temporadas de niños, y siempre me encantó El Salvador. Claro que yo tenía en mi cabeza las imágenes
pues de lo que nos rodeaba y lo que hacíamos cuando veníamos de pequeños, que pronto me di cuenta que era una vida bastante de fantasía, bastante fantasiosa, porque me di cuenta pronto de la gran disparidad que había entre los ricos, los pobres, los súper pobres, cosas que uno, pues si solo vienes de vacaciones con Pachita, no te enteras de eso. Empecé dando clases en un colegio en San Benito, en el Montessori, el primer Montessori de verdad que hubo aquí, y de allí me metí a la UCA a sacar psicología. Estuve con Nacho Martín Baró, fui alumna de varios de los mártires, y en eso me invitaron a pasarme a trabajar al externado, al séptimo grado, a ser coordinadora de séptimo grado, que pronto iba a ser mixto. Entonces empecé siendo coordinadora de séptimo grado en el 77, y claro, ahí es ya cuando empiezo a saber lo de tutela, perdón, ahora es tutela, el socorro jurídico. Yo veía filas y filas de gente muy humilde sentada en esas sillas grises metálicas que habían antes de tener estas plásticas que abundan ahora. En aquel entonces todavía eran de las grises que se doblaban. Y yo veía que sacaban cantidad de sillas de una bodega en el externado, y había un cuartito a la entrada, a mano izquierda, cuando uno entraba después del portón principal y entrabas al patio, al jardín, a la mano izquierda, la primera puerta era el socorro jurídico. Y ahí es donde llegaba esta gente. Yo decía, ¿y qué ondas? ¿Por qué están aquí? Y las señoras muy bien, con sus vestiditos de domingo almidonados, muy humildes, muy delgadas. Los señores igual, no eran tantos señores, más que nada señoras, pero los señores de camisa blanca, mangas largas, sus sombreros. Y el distintivo que todos llevaban era una foto. Todos tenían una foto en la mano. Y entonces así fue como me fui adentrando pues en lo que era el mundo del socorro jurídico. Me hice amiga de los abogados que estaban, dos de ellos viven ahora y somos amigos. Uno es Florentín Meléndez y el otro es Roberto Cuellar, ambos de reconocido trayectoria de derechos humanos, y que Monseñor Romero los había escogido para llevar esta oficina de ayuda legal para los más pobres que había fundado en realidad el padre Segundo Montes. Pero el padre Segundo Montes quiso que fuera parte del arzobispado, entonces se lo dio a Monseñor Romero, y Monseñor Romero le interesó mucho el proyecto. Y claro, cuando empezaron las desapariciones y empezó la persecución, yo más bien recuerdo como que fue persecución contra la iglesia, porque claro, el padre Rutilio, los catequistas, tanto sacerdote que uno conocía. ¿Era un delito ser católicos, sí, tener una Biblia? No, yo no creo que era tanto delito tener Biblia, pero sí las comunidades de base, todo lo que se podía leer lo que fue el segundo concilio vaticano, lo que fue Medellín después, pero esa línea de la iglesia nunca gustó, porque claro, era reivindicar los derechos de los más pobres, un justo sueldo, todo lo que ahora lo reclamamos como algo bien normal, pero en aquel entonces no se hablaba de eso, no se reclamaba eso. Y como empezó por la iglesia, por ese lado, la iglesia, yo siempre pienso que fue la iglesia la primera perseguida. Y claro, conocí a Monseñor Romero en esas vueltas. ¿En qué año conoces a Monseñor? De conocerlo, yo creo que fue en el 78. O sea, yo lo veía, mi oficina quedaba en el tercer piso. ¿Del externado San José? Del externado. Y la oficina de él, o sea, el socorro jurídico, quedaba en la primera planta. Entonces, yo la mayor parte del tiempo pasaba en el tercer piso, pero lo veía llegar, sabía que estaba allí. No era así como súper frecuente que llegara, pero sí, lo vi varias veces. Luego me lo presentaron los abogados estos. Empecé yo a entender realmente qué era ese trabajo, porque cuando lograban identificar a la persona desaparecida, o sea, porque esas eran las fotos de los desaparecidos, y trataban ellos, los del socorro, de compaginar o de encontrar la persona de la foto con las personas que iban encontrando en el playón o asesinadas y torturadas, por supuesto, en cualquier parte del país.
y era durísimo ver eso, y a lo mejor solo por un pedacito de ropa que traían, o sea, era mínimo, era mínima la forma de identificarlos. Ver la tristeza, ver la angustia, la desesperación en la cara de estos campesinos pobres, humildes, y yo decía, no, este es el mundo que a mí me atrae, o sea, este es El Salvador de verdad, esto es, no es, pues sí, el mundo de mi mamá es un mundo muy alegre, muy festivo, muy bonito, pero no es el mundo del Salvador, y cuánto tiempo se puede mantener así, no sé. Entonces ahí fue donde yo empecé a desarrollar la conciencia de lo que era realmente la pobreza en El Salvador, y empezar a tener pláticas y luego discusiones, pero mi mamá siempre fue súper respetuosa. Mi mamá nunca me echó en cara absolutamente nada de lo que yo hacía. ¿Y no le daba miedo a ella que estuvieras colaborando? Muchísimo. ¿Qué te decía? Miedo. Ay, baby, tenga cuidado, yo quisiera que usted no se metiera en esas cosas. Mire, ¿por qué no se viene hoy a la boda conmigo de fulanito de tal? ¿O por qué no vamos a tomar té donde la no sé quién? Entonces siempre estaba tratando de jalarme a hacer... Porque era muy peligroso, ¿verdad? Sí. En aquel entonces, sí, lo que uno decía, y más por asociación, a veces no era ni que lo que uno decía, porque nadie, ¿quién me iba a escuchar a mí? Nadie sabía. Bueno, alguna gente sabía que yo existía, pero yo no ocupaba los medios de comunicación, yo no salía en primera plana, yo no, nada. O sea, entonces es por asociación que iban, no, la Paulita ya se hizo comunista, desde que se pasó al externado ya cambió. Y ¿nunca perteneciste a alguna organización? Orgánicamente no, siempre fui simpatizante de izquierda y sí tuve más trato con las FPL, pero no de forma así militante.